Después de que el Manchester City de Guardiola lograra el triplete al ganar la Champions League, se me han venido muchas cosas a la cabeza. Muchas cosas como por ejemplo, pues por una parte el arrepentimiento, ¿no? De que Guardiola pues se haya ido del Barcelona y que no se haya podido quedar aquí, básicamente porque estaríamos hablando de que ahorita posiblemente tendríamos una gran cantidad de títulos y que esos 35 títulos no solo serían repartidos entre 3 equipos, sino seguramente serían para el Barça o seguramente serían más. Temas como por ejemplo que, bueno, lo que comentamos, que el Manchester City pues tuvo una gran travesía y un gran camino que recorrer para ganar su triplete. Y por supuesto entre estas cosas se me han venido a la mente pues es el hecho de decir que creo que no sería ningún atrevimiento ni nada equivocado, creo yo, el decir ya que Guardiola para mí es el mejor entrenador de la historia. Realmente pues estamos hablando por su manera de jugar, pues siempre es debatible, ¿no? El Guardiola del Barça que logró pues ese juego, bueno, pues como Luis Enrique lo describió en su presentación, pues de otra galaxia, pues evidentemente es el mejor fútbol que se ha visto en la historia, por lo menos desde mi punto de vista. Pero sí, no menos cierto es que ya después en el Bayern, en el Manchester City ofreció un muy buen juego, pero ya un plano un poco más terrenal, ya sin lograr pues esa misma asociación en corto, en espacio reducido, esa gran velocidad, ¿cómo podríamos decirlo? Esa permuta incluso de posiciones, ese baile que se solía hacer. Pero sí, no menos cierto es que fue muy bueno. Entonces, si estuviésemos hablando por juego, salvo el Barcelona, el Guardiola del Barça, pues yo creo que el Guardiola de ahora pues es un Guardiola bastante más terrenal, al cual pues podríamos hablar sobre distintos entrenadores, los cuales pues se podrían pues no sé si asemejar, pero sí que podrían hacer un trabajo como mínimo comparable, como para ganarse un puesto en la lista de mejores entrenadores. Entre ellos, por supuesto, está Luis Enrique, está Flick, está, no lo sé, podríamos meter a, más que nada, entrenadores modernos, ¿no? Podríamos meter a muchos entrenadores, Ten Hag, por ejemplo, Klopp. Hay muchos entrenadores los cuales podrían entrar dentro de esa lista, pero Guardiola va más allá. Para mí no es solo una cuestión de cómo juega Guardiola. Para mí Guardiola es el mejor entrenador de toda la historia y tal vez se puede ver un poco ventajista a la hora de... Pues claro, de que lo estoy diciendo después de que ganó un triplete, pero realmente no es por el triplete. Si me atrevo a comentarlo ahora es porque, claro, como pues ya acabó con este mito de que sin Xavi, Iniesta y sin Messi no pueden ganar la Champions, y desde que se fue del Barça no ha ganado la Champions, porque ya la ganó y nada más falta que ahora digan que fue por Haaland, De Bruyne y Gundogan o una cosa por el estilo. Y el asunto aquí es que... debido a que ya la consiguió, es que me atrevo realmente a decirlo, pero yo lo pensaba desde antes, y así Guardiola ya no ganara, digamos que algún otro triplete en su vida, que bueno, pues habrá que ver. Yo sí que creo que es el mejor entrenador de la historia, ya no solo por una cuestión de cómo juega, es una cuestión de lo ganado, pero al mismo tiempo de la regularidad de los equipos de Guardiola, sí, no solo cómo juegan, su regularidad, y por otra parte... la gran gestión que suele tener sobre sus equipos, y no refiriéndome tanto a la gestión de pues del vestuario, porque pues como siempre lo digo, pues yo no estoy allá adentro y no puedo saber qué es lo que hace, pero sí que desde afuera pues se pueden ver ciertos gestos que podemos decir que son de tener personalidad, de tener atrevimiento, como por ejemplo lo que ha hecho en todos sus equipos. Por ejemplo en el Barcelona, una vez iba a jugar el Barcelona ante el Bayer Leverkusen en la Champions League en la temporada 2011-2012, precisamente la última, y terminó sacando a Piqué de una convocatoria. Bueno, pues yo creo que tomando en cuenta su historial y todo, ya podremos saber pues un poco por qué era. Pero también, más aparte, el ejemplo más reciente que ha habido en el Manchester City es el caso de Joao Cancelo. A Joao Cancelo, pues bueno, es un fichaje que él hizo, que él pidió. Es un fichaje que le salió espectacularmente bien. Cancelo es un jugadorazo. Es un jugador que sinceramente creo que es de los mejores en su posición. Sin embargo, estamos hablando de que, claro, posiblemente tuvo problemas con Guardiola en esa primera vuelta, donde había dicho que, bueno, pues que el City claramente estaba teniendo menos intensidad y que lo del Arsenal iba en serio, y dio aquel mensaje donde parecía que peligraba su salida y todo.
pues bueno, pues terminó traspasándole. Bueno, cedido, en este caso al Bayern Múnich. Y fíjate lo curioso, en el Bayern tampoco ni Nagelsmann ni tampoco por otra parte Tuchel parece que le quieren, parece que no van a ejercer la opción de compra y que le van a regresar. Cosa que evidentemente hace que me ponga muy nervioso cuando suena para el Barcelona. Pero el chiste aquí, ya digo, es que yo considero que eso es, por ejemplo, mostrar personalidad. Cosas similares a lo que ha hecho también, por ejemplo, otros entrenadores. Otro que se me viene a la mente, por ejemplo, es Luis Enrique, cuando en aquel partido de Anoeta dio uno de esos clásicos golpe de entrenador y terminó mandando a la banca a muchos jugadores. Como por ejemplo, pues precisamente Messi, Neymar, Piqué, Dani Alves, Ter Stegen. Terminó mandando a Rakitic, terminó mandando a medio equipo al banquillo. Y es el asunto aquí, es que cuando tú ves esta clase de personalidad, cuando tú ves esto y lo sumas más aparte al tema del modelo de juego, y que ves propiamente que el entrenador no pierde la motivación y que incluso fue capaz de, como sea, pero con sus mensajes terminar recuperando, digamos que el aspecto competitivo de sus jugadores, como por ejemplo, repito, sucedió esta temporada después de la primera vuelta, donde el Arsenal hizo una puntuación de 50 puntos y bueno, pues directamente el Manchester City se estaba quedando como a 8 posiblemente del Arsenal y parecía que se les escapaba la Premier en cualquier momento. De una u otra manera supo realmente recuperar el aspecto competitivo de sus jugadores. Fue capaz de recuperar el hambre, porque realmente es surrealista que en una temporada que parece que estás en fin de ciclo o después de una vuelta termines en una vuelta más pues recuperándote y ganando el triplete. Entonces es una cosa de locos. Yo creo que esto solo se había visto en la 14-15 pues con el Barça, que Luis Enrique también hizo algo muy similar. Entonces yo lo que voy es que Guardiola, para mí, por toda esta clase de cosas, es el mejor entrenador de la historia. Ahora yéndonos ahora sí estrictamente a lo ganado. Guardiola realmente es un entrenador que siempre, cuando suele estar en los equipos que está, por ejemplo Manchester City, Bayern, Barça, que hay que reconocer una cosa: todos estos equipos son equipos que tienen pues buenas plantillas de nivel Champions y suelen tener presupuesto. Entonces es lo que le ha ayudado, pero más aparte de lo que le ha ayudado, haciendo sus fichajes e incluso haciendo tirón de cantera o de la forma que sea, suele sacarle un buen rendimiento a sus jugadores y siempre suele quedar, por ejemplo, en formato de liga regular, siempre, generalmente siempre, suele quedar entre los dos primeros. Es decir, suele quedar campeón, subcampeón, campeón, subcampeón. Porque en todas las ligas que ha recorrido, creo que han sido 14 y ha ganado creo que 11. Sí, son 14, ha entrenado 14 años, nada más una no terminó entre los tres primeros, que fue cuando llegó su primera temporada precisamente con el Manchester City. Salvo esa temporada siempre ha quedado entre los dos primeros, ha quedado campeón, subcampeón, campeón, subcampeón. Por ejemplo, en el Barcelona, 2008, 2009, 2009, 2010 y 2010, 2011 fue directamente campeón. 2011, 2012 terminó, pues bueno, perdiendo y quedó segundo lugar. No menos cierto es que nos hicieron pues una serie de trabajos arbitrales bastante cuestionables, pero bueno, muy similar a esta temporada. Pero pues claro, eso no se va a comentar. En el Bayern, por ejemplo, ganó las 3 Bundesligas seguidas de los 3 años que estuvo. Por ejemplo, en el Manchester City pues ha ganado ya creo que 5 de 7. Una no la ganó porque, repito, fue su primera temporada, había llegado, y otra porque fue cuando le tocó sufrir al Liverpool de Klopp, que es una puntuación pues espectacular, y prácticamente es que aquel equipo no estaba perdiendo con nadie. Entonces pues oye, ganarle un equipo así será muy complicado, pero aún así quedó segundo lugar. Generalmente está acostumbrado sus equipos a quedar primero, segundo, copas exactamente lo mismo, suele llegar a instancias finales, suele ganarlas, y en Champions pues incluso pese a que no ganó una Champions, tampoco es como que no haya sido protagonista en Europa. Desde que no la ganó en la 2010-2011, estuvo 2011-2012, bueno, directamente llegó a semifinales. 2012-2013 no entrenó. 2013-2014 llegó a semifinales, perdió con el Madrid. 2013-2014, 2014-2015
llegó a semifinales también, perdió contra nosotros con Luis Enrique. 2015-2016 perdió contra el Atlético de Madrid, pero llegó a semifinales otra vez. Fíjense, las 4 temporadas post-Champions llegó a semifinales, es decir, de milagro Guardiola no ha ganado más Champions, cosa que si esto fuese un poco normal, Guardiola ya debería llevar alguna Champions más, una o algunas más. ¿Qué más? Manchester City, bueno, tardó, eso sí, con el Manchester City porque fue un proyecto diferente. No recibió una estructura, por ejemplo, en el Barça con Rijkaard. En el Bayern, pues bueno, acostumbrados a jugar a otra cosa totalmente, pero recibió un equipo con muy buenos jugadores recién ganados de triplete, jugadores muy interesantes como Lam, Kroos, etcétera, Neuer. Y por ejemplo en el Manchester City le dejaron una plantilla bastante buena, pero también que no era nada parecido a lo que tiene hoy, porque pues bueno, eran otros jugadores, ¿no? El que al parecer quería otra clase de jugadores. ¿Qué otra cosa? Pues al mismo tiempo ha sido pues un equipo que está acostumbrado a jugar a otra cosa, entonces es diferente. Pero por ejemplo en el Manchester City tardó bastante pues en arrancar, pero a partir de ahora estas últimas 3 temporadas se han metido a instancias finales, la cual pues bueno, realmente para mí evidentemente si tienes como objetivo el ganar la Champions League y no la ganas, pues evidentemente pues sí es un fracaso, pero tenemos que entender que siempre hay de fracasos y fracasos, y no es para suavizar el golpe, sino que se tiene que entender perfectamente cuándo es un fracaso relativo, un fracaso pues bastante probable, a cuando es un fracaso pues con estrépito, tipo pues que juegas horrible, te vas en la fase de grupos como nosotros con Koeman, en pocas palabras. Y no, el Manchester City ha llegado a semifinales ya 3 veces, es decir, 2020-2021 pues se metió en la final, subcampeón. 2021-2022 llegó hasta las semifinales. 2022-2023 pues ya ha sido campeón con un triplete, es decir, se ha metido en 4 instancias finales, campeón, subcampeón y semifinales. De milagro pues no ganó unas 3 seguidas como ahora ya le andan exigiendo. Entonces Guardiola se ha metido ya varias veces en semifinales de Champions, y a fin de cuentas es la clave de estar ahí, como el Barça lo llegó a estar, siempre cuartos de final, y como lo ha hecho propiamente el Bayern, generalmente llegando constantemente a semifinales, porque en una de tantas pues se te va a terminar dando, y ya vimos que sí. Y a fin de cuentas lo importante es, si no la ganas, pues a fin de cuentas llega lejos, intenta competir lo más que puedas e intenta llegar lo más lejos posible, haz las cosas de la mejor manera posible. Entonces es lo que tú ves cuando tú te fijas en un equipo de Guardiola. Ves un equipo que juega bien, un equipo que compite bien, un equipo que tiene resultados, equipos que suelen obtener pues en base a esos resultados títulos, equipos que están gestionados de una manera, que el Guardiola es un líder, que él es el que manda, que bueno pues que aparte de decidir él sobre absolutamente todo, es un entrenador que pues al parecer, por lo que comentan, suele acertar bastante en cómo llegarle al jugador, es decir, cómo dar el mensaje, pero más aparte podríamos meter de eso el tema de su táctica, de su capacidad táctica, porque analítico táctica, vamos a decirle así. Por ejemplo, Haaland, que es uno de los que ha llegado esta temporada recientemente y todo, pues por ejemplo a él él ha comentado que es increíble lo que hace Guardiola, porque bueno, parafraseando el mensaje, porque no me acuerdo de las palabras, pero sin cambiar el mensaje, parafraseando el mensaje, las palabras, pero sin cambiar la intención. Terminó diciendo algo que era en plan, bueno, pues que era increíble lo que hace, porque suele preparar los partidos y justo lo que te dice es lo que pasa. Por ejemplo, pues hay otros como por ejemplo Messi, que también lo ha llegado a comentar, que pues es increíble porque cada partido te lo prepara diferente. Él sí me acuerdo que lo había comentado más que nada, creo que en la radio. Y había comentado que cada partido te lo prepara diferente y dice, va a pasar esto, ellos van a salir así, nosotros vamos a contestar así. Y al final ibas al partido y sucedía. Entonces, por todas estas cualidades es lo cual, por las cosas que uno puede considerar a Guardiola el mejor, porque a fin de cuentas le considero el más completo. Sí, el más completo incluso en cuanto a trayectoria, porque repito, si nos fijáramos en entrenadores actuales, yo creo que estamos viviendo una época en la que a muchos de los entrenadores actuales, cuando se retiren como entrenadores, van a tener un gran palmarés
y cada vez van a superar más a los entrenadores del pasado, y sí que podríamos considerar que entonces estamos en estos momentos de cara a muchos buenos entrenadores que serán los mejores de la historia, debido a que el fútbol actual es el mejor y por ende los entrenadores del fútbol actual serán mejores. Sí que podríamos considerar que muchos de los entrenadores que hay ahorita son de los mejores, pero yéndonos a más que nada eso, incluso en cuanto a trayectoria es muy difícil hacer lo que hace Guardiola. La cantidad de títulos que promedia por temporada, sí, la cantidad de títulos que promedia, la cantidad de cosas que gana. No hay, de hecho creo que no hay nadie que gane más que Guardiola, y de hecho ya está poco a poco acercándose pues a ese mítico récord de Sir Alex Ferguson, ¿no? Guardiola tiene 35 títulos, Ferguson tiene 49. Si Guardiola gana los 3 que le quedan, Community Shield, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes, los cuales por la diferencia de nivel deberían ser accesibles, pues posiblemente llegaría a 38, aparte de que el City llegaría al sextete. Ganaría 38 y se quedaría a 11 simplemente de los títulos de Ferguson. Y tomando en cuenta la cantidad de años que entrenó Ferguson y la cantidad de años que lleva Guardiola, pues hombre, es un récord bastante importante. Sí, porque si ya entrenar la misma cantidad que Ferguson, pues que prácticamente le va a superar con creces, pero bueno. Entonces cuando tú ves ya toda esta clase de cosas, títulos, juegos, resultados, cómo motiva a los jugadores, la forma de dar el mensaje, su capacidad analítica, que es un entrenador con personalidad, que él manda, que suele tener las ideas claras, pues tú cuando reúnes todas estas características y tienes a alguien de esta capacidad, lo que primero que puedes decir en efecto es que sí, es el mejor entrenador de la historia, claro que sí. Pese a que ahorita, repito, es popular decirlo, pero para mí, sea popular o impopular, la verdad no cambia pues de sintonía en base a si el mensaje es popular o no. Entonces, sí, para mí sí es el mejor entrenador de la historia. Y podríamos basarnos en más indicadores, muchísimos más. Como por ejemplo, pues el rendimiento que le saca a sus jugadores. El cambiazo que han tenido muchos jugadores, como en el Barça Messi, Xavi, Iniesta, en el Bayern pues no sé, por ejemplo Toni Kroos, Neuer, Lam y no sé qué más. En el Manchester City pues yo creo que el caso más escandaloso es el de De Bruyne, Gundogan, Bernardo Silva, todos estos jugadores que han dado un cambiazo desde la llegada de Guardiola, tanto por una parte en su forma de jugar, pero si no más que nada en su nivel. El rendimiento que se han sacado a sí mismos de la mano de Guardiola. Entonces, todos estos son indicadores a fin de cuentas de lo que tú te puedes basar para ver a un buen entrenador. Y hay muchos otros, como por ejemplo que siempre mejora sus equipos. Por ejemplo, en el Barça, ¿qué es lo que recibió? Recibió un equipo que el año anterior tuvo problemas para meterse a la Champions, que ganó. Recibió un equipo que pues directamente le había hecho un pasillo al Real Madrid, que prácticamente ganó un nadaplete, no ganó absolutamente nada, y lo dejó prácticamente después ganando sextete, triplete, y lo dejó al final pues simplemente con una Copa de Rey, pero con una gran trayectoria y una gran travesía de títulos. En el Bayern Múnich, como pues igual, recibió un equipo que había ganado un triplete, no es fácil. Pero, ¿qué es lo que había hecho? Pues a cambio terminó de ganar Supercopa de Europa, Supercopa de Alemania, creo que la llegó a ganar, no estoy seguro. Ganó el Mundial de Clubes, ganó la Liga, la Pokal, le faltó solo la Champions, creo. Entonces terminó manteniendo ese nivel, manteniendo un gran nivel, sacando un gran rendimiento a muchos jugadores, entre ellos pues Joshua Kimmich. Y por supuesto recibió un gran equipo que lo llevó 3 veces a semifinales seguidas. Mantuvo un nivel. Si me explico, en el Manchester City pues igual es un gran ejemplo. Un equipo que sí había ganado una Premier y se había metido en Champions, pero no lo hacía con bastante regularidad. Ahora está acostumbrado a ganar a meterse a Champions con regularidad, y más aparte a quedar entre los primeros 2 con regularidad. Sí, porque esto de quedar primero, segundo, primero, no se había visto prácticamente desde tiempos de Ferguson. Entonces estamos hablando de que, claro, esto pues sinceramente es para considerar. Y claro, pues en la Premier siempre había destacado que había una gran aleatoriedad por la gran cantidad de equipos que había. Pero llega Guardiola y automáticamente pues empieza a haber un dominio en la Premier como no había desde tiempos de
de Ferguson y enfrentándose a muy buenos equipos, como por ejemplo el Liverpool de Klopp, que es uno de los mejores Liverpools de la historia, y al mismo tiempo ahora como se va a tener que enfrentar al United de Ten Hag, al Arsenal de Arteta, y habrá que ver qué es lo que hacen Chelsea y Tottenham, los cuales por mucho que no tengan proyecto, pues son equipos con grandes jugadores y son equipos muy complicados. Entonces, para mí todos estos indicadores dan una clara señal de que evidentemente es un gran entrenador, pero aparte de ser un gran entrenador, para mí es claramente pues el mejor de la historia. Yo sí me atrevería a decirlo así. Pero bueno, simplemente pues es para destacar, porque claro, como ahora sí es popular, pues es mejor comentarlo, porque si no, pues después la que se nos viene encima. Y por supuesto, pues por esto también en parte sería injusto comparar a Guardiola con otros entrenadores, compararles con Guardiola, porque es que la batuta está muy alta. En todo caso, compárate contigo mismo y cómo estabas anteriormente, y esto evidentemente lo digo pues por Xavi, ¿no? Por Xavi y por la salud del Barça. Pero bueno, a fin de cuentas, pues es algo que quería comentar. Sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción de mi canal principal, Anime Manga también. Yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.